Cubrió el turno de su tía como limpiadora en un hotel de lujo y un director ejecutivo millonario la confundió con una huésped. La lluvia golpeaba sin cesar contra el techo de hojalata del pequeño apartamento. Cada gota resonaba como un reloj en los oídos de Emma. La lámpara del escritorio parpadeó por tercera vez esa noche, proyectando largas sombras sobre sus libros de texto abiertos. Ella apenas se dio cuenta. Sus ojos, cansados por horas de estudio para la prestigiosa beca de medicina, recorrieron la misma frase una y otra vez. Afuera, el trueno retumbaba como una bestia lejana. Dentro, el único sonido era el rasguño de su bolígrafo hasta que sonó su teléfono. El tono estridente la sobresaltó. Ella miró la pantalla. Tía Lily. Su corazón se hundió. Hola, tía. Ella respondió rápidamente. Hubo una pausa, un ruido susurrante y luego una voz temblorosa. Caballo, y entró en pánico. Emma, me resbalé el tobillo. Creo que me lo torcí. No puedo entrar esta noche. Emma se sentó derecha, con los músculos tensos. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Ya estoy en casa. La voz de Lily se quebró. Intenté caminar para aliviarlo, pero me duele demasiado. No puedo mantenerme en pie correctamente. Emma, si no me presento, podrían cancelar mi contrato. Estoy en libertad condicional. Ya despidieron a otros 2 limpiadores la semana pasada. Emma sintió una aguda punzada de ansiedad. Su tía había trabajado muy duro para conservar ese trabajo en el Gran Avelán, el hotel más lujoso de la ciudad. Era el único ingreso estable que tenían desde que murieron sus padres. Emma sabía lo que significaba el trabajo, no solo para su tía, sino también para su propio futuro. No sé qué hacer, susurró Lily con la voz entrecortada. Emma, ¿podrías entrar por mí, solo esta vez? Solo limpiaré algunas habitaciones esta noche. Emma se quedó congelada, su mente acelerada. Su entrevista para la beca era en 2 días. Le quedaban horas de material por revisar. Y este no fue un turno normal. Lily había mencionado antes que su tarea esa noche era en el piso ejecutivo, la sección VIP. Los invitados allí eran los más ricos entre los políticos y directores ejecutivos. Todo tenía que ser perfecto. Un error y Lily podría perder su trabajo. Emma se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. La lluvia caía sobre el pavimento agrietado del exterior. Ella respiró profundamente. Está bien, dijo ella en voz baja. Lo haré yo. Lo harás tú. La voz de Lily estaba llena de incredulidad y luego de una gratitud abrumadora. Oh, Emma, gracias. Muchísimas gracias. El uniforme está limpio y colgado detrás de la puerta. La identificación del personal está en el bolsillo. Solo tienes que pasarla para entrar por la entrada lateral. Emma asintió aunque Lily no podía verla. Descansar. Coloque hielo en su tobillo. Yo me encargaré de ello. Después de colgar, Emma se cambió rápidamente. El uniforme le quedaba un poco grande y la tela era áspera y desgastada. Se miró en el espejo, ya no era una estudiante de medicina, sino una limpiadora de hotel. Se ató el pelo en un moño bajo como siempre lo hacía su tía y guardó la identificación del personal en su chaqueta. Salió del apartamento con un paraguas que apenas se sostenía y cogió el último autobús al centro. Las luces de la ciudad brillaban en las calles mojadas, distorsionadas por el aguacero. Cuando llegó al Gran Avelán, dudó en la entrada trasera, mirando fijamente el imponente edificio que parecía sacado de un sueño. Ella nunca había estado dentro, ni siquiera en el vestíbulo. Tras respirar profundamente, pasó la identificación y cruzó la entrada del personal. El aire en el interior era fresco y olía ligeramente a cítricos y pulimento. Fue recibida con un gesto de la cabeza por un supervisor exhausto que apenas levantó la vista de su portapapeles. Llegas tarde, reemplazo de Lily.
Preguntó sin calidez. Emma asintió. Piso ejecutivo 10 y 16. Algunos VIP regresaron inesperadamente. Cubrirás ambos. Sé minucioso. Sin decir otra palabra, le entregó un carrito y se dio la vuelta. Emma empujó el pesado carrito hacia el ascensor de servicio, con el corazón palpitante. Había memorizado la rutina de su tía durante incontables conversaciones en la cena, pero hacerlo ella misma era una historia diferente. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave timbre y ella comenzó su viaje hacia un mundo lejos del suyo. Mientras ascendía, se susurró a sí misma: limpia algunas habitaciones solo esta noche y luego vuelve a casa. Pero el destino tenía otros planes. El ascensor del personal se abrió con un suave sonido y Emma empujó el carrito de limpieza hacia el 10º piso. Incluso la alfombra del pasillo era mullida bajo sus pies. Un azul marino intenso con ribetes dorados, más limpio que cualquier suelo sobre el que hubiera caminado antes. El suave resplandor de los apliques de cristal iluminaba el salón como un palacio tranquilo, y el silencio era desconcertante. Apretó con más fuerza el asa del carrito. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor del edificio. Todo parecía surrealista. Apenas unas horas antes, estaba encorvada sobre libros de texto de medicina. Ahora llevaba un uniforme de limpieza descolorido 2 tallas más grande. Su identificación pegada al frente con el nombre de otra persona. Pasó frente a enormes puertas dobles, cada habitación etiquetada con números en lugar de nombres, e imaginó las vidas que había dentro. Directores ejecutivos, herederos, dignatarios. Había estudiado a gente como ellos en la clase de sociología. Ahora ella estaba puliendo sus pisos. Su primera tarea fue la habitación 1501. Estaba desocupada según el horario que su tía había garabateado. Emma pasó la tarjeta maestra y se deslizó dentro. La habitación era impresionante. Suelos de mármol, cortinas de terciopelo, flores frescas en un jarrón de cristal. Parpadeó unas cuantas veces y luego se puso a trabajar tal como le había descrito su tía. Vaciar la basura, reemplazar las toallas, limpiar las superficies, aspirar, revisar el miniar, alinear los artículos de tocador con el espacio exacto. Se movía con eficacia, impulsada por los nervios. Cada golpe o voz lejana hacía que su corazón saltara. ¿Qué pasaría si alguien la interrogara? ¿Qué pasaría si alguien se diera cuenta de que no estaba en la lista de empleados? El miedo permaneció con ella como una sombra. Justo cuando estaba terminando, el walkie-talkie del carrito crepitó. ¿Alguien disponible en 10? Solicitud de emergencia. La suite presidencial del 16 necesita limpieza lo antes posible. El huésped se retiró antes de tiempo debido a un problema médico. Necesitamos un reinicio antes de que llegue el próximo huésped. ¿Alguien puede cubrirlo? Hubo silencio. Emma dudó. Su corazón latía más fuerte que la estática. Cogió el walkie-talkie y presionó el botón con el pulgar tembloroso. Puedo. Estoy terminando 1501 ahora. Me lo llevo. Copia eso. Habitación 6001. Utilice el ascensor privado si es necesario. Hazlo rápido. La ventana de llegada del próximo huésped es flexible. Emma tragó saliva con fuerza. La suite presidencial. Dejó el 1501 tan perfectamente ordenado como lo encontró y volvió a hacer rodar el carrito hacia el ascensor de servicio. La subida al piso 16 se sentía más empinada, más pesada, como si cada nivel añadiera peso a su pecho. Cuando las puertas se abrieron, ella jadeó suavemente. El piso 16 no se parecía en nada al resto. Había solo 4 habitaciones. Más bien parecían apartamentos de lujo con pasillos lo suficientemente amplios para aparcar un coche. Las paredes estaban decoradas con arte original, no réplicas, y una suave melodía instrumental se reproducía a través de altavoces ocultos.
Ella caminó hacia el 6001. Las puertas dobles ya estaban entreabiertas. A su lado había un cartel dorado que decía, la suite presidencial del corazón. Cuando entró, se quedó sin aliento. No era una habitación de hotel. Era un palacio. La suite se abrió a una gran sala de estar con techos altos, candelabros ornamentados y ventanas de piso a techo que enmarcaban el tormentoso horizonte. Había estanterías empotradas en paredes de caoba, un piano de media cola en un rincón y una chimenea de mármol todavía ligeramente tibia. Emma se quedó congelada, agarrando el carrito. Luego volvió a la realidad y comenzó a trabajar. Se movió en silencio, con reverencia, rehaciendo la cama con precisión militar, esponjando las almohadas, fregando el baño hasta dejarlo reluciente. Alineó cada frasco de perfume y cada vaso como si fueran herramientas quirúrgicas. Mientras trabajaba, se preguntaba qué tipo de persona vivía en un espacio así. ¿Qué hicieron para merecerlo? ¿Cómo podría alguien necesitar tanto espacio solo? Pasó una hora. Emma estaba arrodillada junto a la chimenea, limpiando los últimos restos de hollín del mármol cuando la puerta detrás de ella hizo clic. Ella no se giró al principio. Ella pensó que tal vez era el personal de limpieza que estaba comprobando algo, pero entonces una voz, profunda y firme, habló detrás de ella. Bueno, esto es inesperado. Las manos de Emma se congelaron a mitad de la limpieza. Esa voz no era de un limpiador. Ella se giró lentamente y el hombre que estaba en la puerta era inconfundible. Alto, elegantemente vestido a pesar de la hora, con canas en las sienes y un teléfono todavía en la mano. Parecía salido de la portada de una revista de negocios. Sus ojos se entrecerraron levemente mientras escaneaban su rostro. Luego levantó una ceja y ofreció una sonrisa tensa. No me informaron de ninguna sorpresa preparada para esta noche, pero supongo que Gran Abelán todavía sabe cómo mantener entretenidos a sus mejores clientes. La boca de Emma se abrió y luego se cerró. Se le heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ella tartamudeó. El hombre inclinó la cabeza. Divertido. Puedes abandonar el acto. Está bien. No necesito atención extra, pero gracias de todos modos. Emma lo miró horrorizada. Solo estoy limpiando, susurró. Parpadeó, confundido por un momento, luego escéptico. Eres limpiadora. Emma no pudo responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella agarró su tela, se levantó y retrocedió. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Me iré. Dejó el carrito, el documento de identidad de su tía, todo y salió corriendo. En el momento en que Emma se giró para mirarlo, el silencio de la suite presidencial se hizo añicos. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía la tela, su respiración era irregular y sus ojos estaban muy abiertos por la confusión y el miedo. El hombre que estaba de pie junto a la puerta la estudió durante un largo instante. Dejó su teléfono en la mesa auxiliar con lenta deliberación, con la mirada fija en ella como si estuviera tratando de ubicarla en un contexto que tuviera sentido. Dio unos pasos hacia adelante, con la voz baja, teñida de diversión sardónica. Ya sabes, dijo, creo que les dije que ya no me interesaba este tipo de servicio. Emma parpadeó. Lo siento. El hotel, aclaró como si se tratara de una broma privada. Les gusta ser discretos con sus invitados VIP. Una pequeña sorpresa fuera de horario. No es la primera vez que lo hacen, pero les dije que pararan. La señaló vagamente como si eso lo explicara todo. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho. Ella estaba demasiado aturdida para hablar. Él malinterpretó su silencio como parte del acto. No hay necesidad de estar nervioso, continuó con una leve sonrisa. De verdad, puedes relajarte. Tuve un día largo y solo quiero un poco de tranquilidad esta noche. No necesitas pasar por toda la rutina. Las palabras sintieron como hielo en sus oídos. ¿Qué?
Ella finalmente susurró. No eres la primera chica que envían. Pero esta vez optaron por algo un poco más sutil, menos llamativo, de aspecto más inocente. Debo admitir que tienen buen ojo para la actuación. El rostro de Emma palideció. ¿Actuación? Repitió. Él asintió y rió suavemente. Eres muy convincente. Ese aire de estar perdida en la habitación, la ropa humilde, la inocencia deslumbrante. Es un poco exagerado, pero encantador. Retrocedió como si la hubiera golpeado. Sus labios se entreabrieron con incredulidad. No lo soy, intentó decir, pero se le hizo un nudo en la garganta. Su voz se alzó con desesperación. No soy una artista. No soy algo que se consigue con un ascenso. La expresión del hombre vaciló un segundo. Estoy aquí limpiando, espetó, con la voz más aguda, herida. Mi tía no pudo venir, y yo la estoy ayudando. Eso es todo. No formo parte de un asqueroso paquete de fantasía. La última palabra salió disparada. De ella como una bofetada. La diversión desapareció de su rostro, reemplazada por un destello de duda. Espera, dijo. ¿Hablas en serio? Los ojos de Emma brillaron. Su pecho subía y bajaba rápidamente. ¿Cómo te atreves? Que esté en esta habitación con un uniforme barato no significa que esté en venta. Dio un paso adelante, alarmado ahora. No era mi intención, pero ella ya se movía, con la respiración agitada. Se dio la vuelta, secándose los ojos con el dorso de la mano. Al salir, golpeó el carrito de limpieza con el codo, dejándolo torcido. La placa de identificación de su tía se le resbaló del pecho y cayó boca abajo sobre la alfombra. La volvió a llamar. Espera, cometí un error. No lo hice. Emma abrió la puerta de golpe y corrió al pasillo. El opulento silencio se cerró tras ella como un muro. Dentro, Alexander se quedó paralizado. Miró la puerta y luego giró lentamente la cabeza hacia el carrito que ella había dejado. Se acercó, recogió la identificación del suelo y leyó el nombre. Lily Méndez, no Emma. Volvió a mirar la puerta, frunciendo el ceño. Era muchas cosas, despiadado en los negocios, frío con los desconocidos, pero no cruel por naturaleza. Y lo que acababa de hacer, lo repasaba en su mente con creciente inquietud. La forma en que lo miraba, no ofendida como alguien que exagera en un papel, sino genuinamente dolida. Se pasó una mano por el pelo, dejando escapar un suspiro. De vuelta en el pasillo, Emma subió las escaleras del personal de 2 en 2, con lágrimas calientes derramándose por sus mejillas. Nunca se había sentido tan humillada en su vida. Solo quería ayudar a su tía a terminar su tarea en silencio e irse a casa. Pero en cambio, la habían confundido con algo. Vil, algo menos que humano. Y la forma en que la había mirado como si fuera solo un detalle más en su lujosa suite le quemaba profundamente el pecho. Regresó a la sala de personal, se quitó el uniforme con dedos temblorosos y se puso su propia ropa. La identificación de su tía había desaparecido, pero no podía volver a buscarla. Ahora no. Salió del hotel por la misma puerta trasera. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada. La lluvia había amainado a llovizna, pero ya tenía la cara mojada. Caminó el largo camino a casa, con sus pensamientos dando vueltas. Una noche, un simple favor. Eso era todo lo que se suponía que debía hacer. No tenía ni idea de cómo un malentendido en una suite de lujo cambiaría el curso de toda su vida. Alexander Hart permaneció solo en la suite presidencial mucho después de que la chica hubiera desaparecido. El silencio lo oprimió con más fuerza que antes. El fuego en la chimenea de mármol se había apagado hacía tiempo, pero él permanecía cerca, mirando la placa de identificación en su mano. Lee Méndez, decía. Le dio la vuelta de nuevo, como si el nombre podría cambiar, pero la foto de la placa no era, sin duda, la de la chica que acababa de huir de la habitación. Sintió un nudo en el estómago.
Había visto a cientos de mujeres intentar usar su encanto o su manipulación para conseguir acceso, favores o dinero. Se había entrenado para detectar el engaño a kilómetros de distancia. Pero esa noche, algo en ella no cuadraba. No había coqueteado. No había jugado a la carpa. Parecía aterrorizada, dolida, humillada. No como alguien pillado en una mentira, sino como alguien acusado de algo vil. Alexander se pasó una mano por la mandíbula, con una punzada de culpa en el pecho. Se acercó al teléfono del escritorio y marcó a la oficina de seguridad. «Soy Hart», dijo. «Quiero acceso al pasillo y a las grabaciones de las últimas 2 horas. Piso 16 ahora». «Sí, señor Hart», fue la respuesta inmediata. 10 minutos después, estaba sentado frente a un monitor en la oficina privada de la planta baja, revisando las grabaciones. Observó cómo la chica, aún sin nombre, empujaba el carrito hacia el pasillo. Le costó maniobrarlo. Claramente desconocía la distribución. Entró en la suite sin dudarlo, trabajando rápida y metódicamente, con movimientos limpios y eficientes, sin rastro de seducción ni nada fuera de lugar. No había nadie más con ella, ningún traspaso, ninguna señal de un encuentro planeado. Simplemente estaba haciendo su trabajo, o mejor dicho, el de otra persona. «¿Quién es?», preguntó Alexander en voz baja. El jefe de seguridad se removió incómodo. «Bueno, la placa que usó es de Lily Méndez, empleada de limpieza con muchos años de experiencia. Pero no era Lily. Podemos revisar los registros de los empleados por reconocimiento facial si lo desea». «No», interrumpió Alexander. «Solo deme todo lo que tenga sobre Méndez. Dirección, horario, información familiar». «Por supuesto». De vuelta en su suite, Alexander se sentó con el archivo abierto en su tableta. Lily Méndez, de 57 años, empleada en Gran Avelán durante 7 años. 0 marcas disciplinarias. Vivía en un barrio obrero al este de la ciudad. Una dependiente figuraba como su contacto de emergencia, Emma Méndez. El nombre lo sobresaltó. Lo miró fijamente durante un largo rato. Momento. Emma, debía de ser ella. No sabía que lo perturbaba más, si haber insultado a una joven que claramente intentaba ayudar a su tía herida, o haberla mirado con la misma frialdad que reservaba para los encuentros comerciales. Su rostro regresó a su mente con perfecta claridad. Sus grandes ojos marrones se llenaron de lágrimas. La forma en que se le quebró la voz, la crudeza de su dolor. Era un hombre conocido por no dudar nunca de sí mismo. Esta noche no podía detenerse. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. La lluvia había parado, pero la ciudad aún brillaba con la luz de la tormenta. Durante años había vivido su vida con precisión. Tratos, datos, control. Los sentimientos eran un inconveniente. Las personas eran activos o pasivos, pero esa chica, Emma, no era ninguna de las dos. Era real, y él la había reducido a algo menos que humano en una sola suposición descuidada. Alexander se apartó de la ventana, con la mandíbula apretada. Cogió su teléfono y marcó a su asistente ejecutiva. «Clare», dijo cuando ella respondió aturdida. «Mañana a primera hora. Quiero, para programar una reunión privada con el gerente del hotel. También necesito los antecedentes de todo el personal de limpieza asignado a los pisos ejecutivos en las últimas 72 horas y que me consiga el número de teléfono o la dirección de Emma Méndez». Clare hizo una pausa. «Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar por qué?». Alexander exhaló lentamente, mirando la placa de identificación que aún descansaba en su mesita de noche. «Porque cometí un error», dijo, «y pienso arreglarlo». 2 días después,
Alexander Hart se encontraba frente a una puerta verde descolorida en un estrecho pasillo de un complejo de viviendas sociales en la zona este de la ciudad. El edificio olía ligeramente a moho y verduras hervidas, un marcado contraste con el aire perfumado a mármol y eucalipto del Gran Avelán. Se ajustó el cuello del abrigo y llamó 2 veces. La puerta se abrió con un crujido y una mujer de unos 50 años se asomó, con la mirada recelosa hasta que lo reconoció por fotografías y artículos de prensa. Señora Hart, preguntó sorprendida. Sí, respondió él con un gesto cortés. Usted debe ser la señora Méndez. Parpadeó y abrió la puerta con esfuerzo, apoyándose en un bastón. Disculpe, dijo. Mis tobillos aún se están curando. Entra si no te importa el desorden. El apartamento era pequeño pero limpio. Un sofá desgastado yacía en el medio de una modesta sala de estar, junto a una pila de libros de medicina y tazas de té vacías. El televisor estaba apagado y el aire estaba impregnado del aroma de lavanda y ungüento de mentol. Alexander entró y observó el modesto entorno. Había estado en salas de juntas más opulentas que la mayoría de los salones de baile, pero este espacio, humilde y personal, lo hacía extrañamente tranquilo. No estoy aquí para causar problemas, dijo suavemente. Lily ofreció una sonrisa cansada mientras se acomodaba en el sofá. Supongo que no eres exactamente del tipo que demanda, pero sé por qué estás aquí. Alexander levantó una ceja. Descubrí que no era yo quien limpiaba esa noche. Lily dijo, escuché de uno de los miembros del personal que estabas haciendo preguntas sobre Emma. Él asintió lentamente. Sí, me di cuenta de que cometí un error. Uno serio. Lily miró hacia abajo, retorciendo el dobladillo de su suéter. Ella solo estaba tratando de ayudarme. Me había caído, me había torcido gravemente el tobillo, y si faltaba a ese turno, tenía miedo de perder mi trabajo. Entonces se ofreció a ir solo por una noche. Alejandro permaneció en silencio. Ella me rogó que no se lo dijera a nadie. Lily continuó, su voz cada vez más suave. Dijo que si alguien descubría que ella no era miembro del personal, me despedirían. Pensó que podría simplemente entrar, limpiar algunas habitaciones y marcharse sin que nadie lo notara. Pero alguien lo hizo, murmuró Alexander. Lily asintió. Ella no ha dejado de llorar desde entonces. Volvió a mirar los libros que estaban sobre la mesa. Facultad de Medicina. Ella está en su último año solicitando una beca. Trabaja en 2 trabajos a tiempo parcial y aún así estudia hasta la medianoche. Le sigo diciendo que está quemando la vela por los 2 extremos, pero ella dice que es la única manera. Alexander dejó escapar un suspiro lento. Ella no merecía lo que le dije. No, asintió Lily. Pero ella entiende por qué pensaste lo que pensaste. Ella sabe cómo son vistas las personas como ella, especialmente personas como tú. No había acusación en su voz, solo verdad cansada. Alejandro se puso de pie. ¿Puedo hablar con ella? Lily lo miró por un momento y luego asintió. Ella está en el campus la mayor parte del día. Edificio médico, sala 213. Ella trabaja como voluntaria en la clínica gratuita después de clase. Es difícil pasarla por alto. El campus universitario estaba repleto de vida. Estudiantes en bicicletas, otros apiñados frente a sus computadoras portátiles y el ocasional ruido de tazas de café. Alejandro destacaba como un faro entre el mar de jóvenes, alto, vestido y fuera de lugar. Entró al edificio médico y encontró fácilmente la habitación 213. A través del ventanal de recepción de la clínica, la vio Emma. Estaba sentada en un escritorio, clasificando muestras de medicamentos en bandejas etiquetadas. Llevaba el pelo recogido con cuidado y llevaba un abrigo blanco que le quedaba un poco grande. A pesar de sus ojos cansados, se movió con propósito.
Golpeó suavemente. Emma miró hacia arriba y se quedó congelada. Ella se puso de pie lentamente, separando los labios con incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz no sonaba enojada, solo pequeña y cautelosa. Vine a disculparme, dijo. Ella dudó. Sus manos agarraron el borde del escritorio. Si estás aquí para denunciarme a mí o a mi tía, no lo haré. Él interrumpió suavemente. Yo nunca lo haría. Emma, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Vi el metraje. Vi cómo trabajabas, lo cuidadoso y respetuoso que eras. No estabas fingiendo. No eras nada parecido a lo que te acusé. Ella parpadeó rápidamente y las lágrimas se formaron nuevamente. Te juzgué terriblemente mal, continuó. He pasado años rodeado de personas que solo quieren algo de mí. Me he acostumbrado a asumir lo peor. Esa noche dejé que el cinismo se apoderara de mí. Pero tú, se tragó. Solo estabas tratando de ayudar a alguien a quien amas. El labio inferior de Emma tembló. Ella se dio la vuelta y se cubrió la cara con una mano. Alexander esperó en silencio hasta que encontró su voz. No quise terminar en tu habitación, dijo con la voz quebrada. Solo intentaba hacer un buen trabajo. Mi tía lo es todo para mí. Lo sé, dijo en voz baja. Y tú hiciste más que un buen trabajo. Me recordaste que no todo en este mundo tiene un precio. Ella lo miró sorprendida. Él sonrió con sinceridad, sin arrogancia. He conocido a miles de personas, Emma, pero nunca he conocido a alguien que mostrara más fuerza y humildad en un solo momento que tú esa noche. Se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos, empezando a bajar la guardia. Por primera vez desde aquella horrible noche, no se sentía avergonzada, solo vista. Alexander se adelantó con cuidado y le ofreció la mano. ¿Me permitirías arreglarlo? Emma estaba sentada en su escritorio una noche tarde, con el suave zumbido de la clínica del campus aún resonando en sus oídos. Se frotó los ojos, cansada por un día completo de rotaciones, cuando su teléfono vibró suavemente a su lado. La pantalla se iluminó con un mensaje que simplemente decía: «Estarías disponible para comer mañana. Hay algo que me gustaría discutir sin ninguna presión». Hola. Sus dedos se posaron sobre la pantalla por un momento antes de escribir. Está bien, mediodía. Perfecto. Cuando conoció a Alexander al día siguiente, no fue en un restaurante lujoso ni en un salón privado, sino en una cafetería tranquila cerca del campus, su lugar de estudio favorito, donde el café estaba demasiado fuerte y las sillas crujían, pero la luz del sol daba justo en las ventanas. Él ya estaba allí, sentado en una pequeña mesa esquinera con 2 tazas delante. Se puso de pie al verla. Ya no era el imponente director ejecutivo de las revistas de moda, sino un hombre con un sencillo suéter azul marino y gafas de sol que parecía un poco demasiado alto para el espacio, pero que de alguna manera encajaba. Me arriesgué, dijo, ofreciéndole una de las tazas. La chica detrás del mostrador dijo: «Siempre pedías esto». Emma lo tomó sorprendida. «¿Te acordaste?» «Intento recordar las cosas importantes», dijo, y la sinceridad en su voz la dejó sin respuesta. Hablaron un rato sobre la escuela, sobre la paciencia que había visto, sobre el caos de compaginar los estudios y la supervivencia. Entonces, en medio de una pausa, Alexander metió la mano en el bolsillo de su abrigo y dejó una carpeta sobre la mesa. «Esto es de la Fundación del Corazón», dijo. «Tenemos un nuevo programa de becas para estudiantes de medicina que hayan demostrado resiliencia y carácter excepcionales. Incluye cobertura de matrícula, un estipendio de manutención y acceso a oportunidades de investigación y de campo en todas nuestras iniciativas de salud global». Emma lo miró atónita. Él sostuvo su mirada suavemente. «No es caridad. Te lo ganaste esa noche en esa suite».
No solo limpiaste una habitación. Demostraste más dignidad que la mayoría de la gente en toda su vida. Ella negó con la cabeza lentamente. No puedo aceptar esto solo porque te sientes culpable. No es culpa, dijo. Su reconocimiento y respeto. Abrió la carpeta con dedos temblorosos. Dentro estaba su nombre impreso en negrita y su pecho se apretaba. Durante las siguientes semanas, continuaron hablando, al principio mediante breves registros y luego mediante conversaciones más largas. A veces le preguntaba cómo iban sus exámenes. A veces le preguntaba sobre su última reunión de junta directiva o sobre los lugares a los que había viajado. Ella nunca esperó que él respondiera, pero él siempre lo hacía, pensativamente. A veces con humor, siempre con una especie de paciencia tranquila que la inquietaba. Emma se encontró pensando en él más a menudo de lo que quería admitir. Alejandro también sintió que algo cambiaba. Había comenzado con culpa, sí, pero ahora se había convertido en algo que no podía ignorar. La honestidad de Emma lo desarmó. Su falta de pretensiones era como aire después de años de niebla. Él observaba el modo en que ella hablaba a la gente, nunca condescendiente, siempre escuchando. Recordó los nombres de los conserjes y los guardias de seguridad. Ella se detuvo a ayudar a extraños sin pensarlo dos veces. Ella vivía como si la amabilidad fuera su valor predeterminado. Lo hizo sentir humilde y preguntarse cómo había podido pasar tanto tiempo sin alguien como ella en su vida. Una tarde, después de haber finalizado una visita al sitio de una nueva clínica comunitaria que su fundación estaba financiando, se quedaron afuera, bajo el sol de finales de primavera, mientras la ciudad zumbaba suavemente a su alrededor. «Has cambiado», dijo en voz baja. Alejandro se volvió hacia ella. «¿Cómo es eso?» «Eres más suave», dijo ella. «Más abierto». Él se rió entre dientes. «Eso no es lo que dice mi junta». Emma sonrió, pero miró hacia otro lado. «Solo quiero decir que creo que hoy en día el mundo te parece un campo de batalla. Parece como si estuvieras intentando curarlo en lugar de conquistarlo». Él no respondió de inmediato. Luego, suavemente, dijo, «Hiciste que quisiera hacerlo». Ella lo miró sobresaltada. Alejandro se acercó un poco más, sin imponerse, pero con seriedad. «Emma, he construido imperios, negociado acuerdos multimillonarios, he estado en habitaciones con reyes y presidentes, pero nada me ha conmovido más que la forma en que me miraste esa noche cuando te malinterpreté, y nada ha permanecido conmigo por más tiempo que la gracia que mostraste después». El corazón de Emma latía con fuerza. «Somos de mundos diferentes», susurró. «Yo no pertenezco al tuyo». «Ahí es donde te equivocas», dijo con voz firme pero cálida. «Perteneces a donde elijas. Y si me lo permites, me gustaría formar parte de ese mundo, donde quiera que esté». Observó su rostro, buscando arrogancia, pretensión, pero solo encontró verdad. Y por primera vez, se permitió sonreír, no solo cortésmente, sino plenamente, no porque fuera un director ejecutivo, sino porque era Alexander, y ya no tenía miedo. Pasó un año como pasar página. Tranquilo, pero profundo. Emma se había graduado de la Facultad de Medicina con honores. Su ceremonia de bata blanca no estuvo marcada por la pompa, sino por un orgullo discreto. Había conseguido un puesto como becaria en un respetado hospital de la ciudad. Y aunque las horas eran largas y el sueldo modesto, recorría cada pasillo con un propósito. Ya no temía al futuro, lo sentía, por primera vez, como algo que ella había forjado con sus propias manos. A lo largo de ese año, Alexander permaneció presente, no de forma intrusiva, sino con una constancia silenciosa. Un mensaje reflexivo durante la temporada de exámenes, una taza de té caliente dejada entre bastidores en una conferencia que ella daba, cenas ocasionales donde escuchaba más de lo que hablaba.
Nunca la presionaba. Él nunca intentó impresionarla, y quizás eso fue lo que más la impresionó. Entonces llegó la noche de la gala benéfica anual de la Fundación, una velada luminosa celebrada en el mismísimo Gran Avelán. Emma se encontraba frente a las mismas imponentes puertas donde había comenzado su historia, ahora vestida con un elegante vestido azul marino, el cabello recogido hacia atrás y una postura firme. Dentro, el salón resplandecía bajo una cascada de luces. Los invitados, con esmokines negros y vestidos de lentejuelas, bebían champán y conversaban cortésmente, ajenos a la silenciosa y extraordinaria historia que se desplegaba entre ellos. Alexander, como anfitrión, pronunció el discurso final de la noche. Se encontraba bajo una lámpara de araña dorada, con una presencia imponente como siempre, pero su voz al comenzar fue más suave de lo esperado. Reverendo, he construido una vida basada en contratos y cuotas de mercado, dijo, recorriendo con la mirada la sala. Durante mucho tiempo, creí que el valor provenía del estatus, la riqueza y la eficiencia. Pero este año conocí a alguien que desmintió esa creencia por completo. Un murmullo recorrió la multitud, pero Alexander continuó, dirigiendo la mirada brevemente hacia el fondo de la sala, donde se encontraba Emma. Aún así, se quedó sin aliento. No era socia, ni donante, ni directora ejecutiva. Era alguien que conocí por casualidad, aunque ahora creo que no fue casualidad en absoluto. Alguien que entró en mi mundo por una noche y me recordó lo que era la gracia, la fuerza y la verdadera dignidad. El silencio se hizo más profundo que antes. Quiero darle las gracias, dijo, porque sin ella, podría seguir persiguiendo lo que menos importa. Bajó entre una ola de aplausos corteses, pero sus ojos no se apartaron de los de Emma. Más tarde, mientras los invitados se mezclaban y la música subía de volumen, Emma salió al balcón a tomar aire. Las luces de la ciudad centelleaban abajo como 1000 luciérnagas, y por un momento se permitió respirar. Emma. Su voz sonó tranquila detrás de ella. Se giró. Alexander dio un paso adelante, con expresión abierta pero insegura, algo raro en un hombre que siempre parecía saber qué decir. Lo decía en serio, dijo. Ella asintió, sin saber qué responder. Él dudó, luego sonrió levemente. Sabes, he negociado fusiones entre empresas que valen miles de millones. Y me enfrenté a los competidores más despiadados del mundo, pero nada me ha puesto más nervioso que este momento. Los labios de Emma se curvaron ligeramente. ¿Por qué? Porque sí, dijo él, en voz baja y sincera. Lo que siento por ti no es calculado. No es estratégico. Es terriblemente real. Ella lo miró con ojos dulces. Solía creer que entendía a la gente, continuó. Solía creer que podía leerlos, predecirlos. Pero entonces una chica apareció en mi suite una noche lluviosa. No para impresionar, no para ganar nada, sino simplemente para ayudar a alguien a quien amaba, y cambió todo lo que creía saber. Emma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Me he enamorado de ti, dijo él. No por nada que hayas hecho para conquistarme, sino por todo lo que eres cuando crees que nadie te ve. Amo tu valentía silenciosa, tu compasión, tu integridad. Te amo simplemente como eres. Durante un largo instante, no pudo hablar. Las luces de la ciudad se difuminaron en sus ojos. Entonces, sin decir palabra, extendió la mano y tomó la de él. Su aliento. Atrapada. Ella seguía sin decir nada, pero sus dedos, envolviéndolo suavemente alrededor de los suyos, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Los años siguientes no estuvieron marcados por titulares ni grandeza, sino por momentos tranquilos y significativos. Paseos matutinos, café en las salas de descanso del hospital, notas guardadas en las maletas antes de largos vuelos. Emma y Alexander,
Antes desconocidos unidos por un malentendido, construyeron una vida sencilla, real y profundamente suya. Emma prosperó en su carrera médica. Conocida por su intelecto y su inquebrantable empatía. Trataba a los pacientes con amabilidad, recordaba sus nombres y nunca dejó que el éxito alterara su esencia. Su abrigo siempre estaba limpio, su corazón siempre abierto. Alexander, aunque aún lideraba su imperio, comenzó a cambiar sus prioridades. Inspirado por Emma, expandió la Fundación del Corazón, centrándose en clínicas comunitarias, becas y programas de salud mental, cosas que antes pasaba por alto. Pasó de los rascacielos al servicio, del poder al propósito. Bien, Stepsy, Nora. Su relación permaneció privada. No hubo declaraciones públicas, ni portadas de revistas, pero quienes los conocían podían verlo, en la forma en que él los miraba. Ella, en cómo sonrió un poco más suavemente cuando él entró en la habitación. La tía Lily, felizmente jubilada, vivía en la casa que Emma le compró. Cultivaba un huerto, cosía con los niños del vecindario y a menudo bromeaba con Alexander sobre la primera noche que se conocieron. ¿Pensabas que formaba parte de alguna sorpresa de hotel? Se reía. Ahora mira quién se sorprende. Años después, en la inauguración de un hospital infantil, Alexander estaba en el podio con un sencillo traje gris. Emma observaba en silencio desde el otro lado. De joven, dijo, pensaba que el éxito significaba perseguir más dinero, más reconocimiento. Pero una noche, conocí a alguien que me mostró la verdad. Hizo una pausa, su mirada se encontró con Emma. Ella no intentó impresionar. Simplemente ayudó a alguien a quien amaba. No exigió nada, sino que lo dio todo. Me recordó que las cosas más raras de la vida no se compran. Se encuentran. Sonrió con ojos dulces. Una vez busqué lujo, pero mi corazón fue conquistado por algo mucho más grande. Una mujer que nunca necesitó que le regalaran nada porque ella misma era el regalo. La habitación estaba en silencio, profundamente conmovida. Emma se secó una lágrima, con el corazón lleno, y en ese silencio estaba claro. Esta no era una historia de suerte, sino de amor, no de riqueza, sino de valor, y de cómo los viajes más grandes a menudo comienzan con un solo error inesperado. Gracias por acompañarnos en este viaje profundamente conmovedor. Si esta historia te conmovió, te recordó el poder silencioso de la bondad o te hizo creer en la belleza de las segundas oportunidades, entonces hizo exactamente lo que esperábamos. En Soul Stirring Stories, creemos en contar historias que sanan, inspiran y despierta algo tierno en cada uno de nosotros. Historias de resiliencia, de amor que trasciende fronteras, de gente común haciendo cosas extraordinarias, sin ruido, sino con el corazón. Si sentiste algo hoy, te invitamos a suscribirte a Historias Conmovedoras para que no te pierdas ninguna historia que te llegue al alma, porque a veces los momentos más pequeños guardan el mayor significado. Nos vemos en la próxima historia.